Primero que nada, te agradecemos que estés aquí el día de hoy con nosotros para realizar la entrevista que se nos pidió como parte de la materia de verano, enseñanza de la historia. Conmigo está mi compañero José Manuel Cook Rivero y Rodolfo Vargas Ceballos. Y pues la entrevista va a constar de tres partes muy importantes: datos generales, que es la primera que nos corresponde en este momento; objetivos de la enseñanza y de la historia; y por último, métodos y técnicas. Tú tienes libertad para explayarte en las respuestas, para profundizar en algunas preguntas que te parezcan interesantes a partir de tu experiencia, y para señalar algunos puntos que no hayamos tomado en cuenta al momento de realizar las preguntas en grupo, ¿no? Con el grupo de enseñanza de la historia. El primer punto de la entrevista, Hani, es datos generales, es decir, tu nombre completo, tu edad, tu formación profesional, años que llevas impartiendo clases de historia. Y sería muy bien que nos pudieras señalar de qué manera has impartido estas clases, a pesar de que no lo señala la estructura de la entrevista, pero sería muy bueno. Y nivel educativo en el que has impartido esas clases de historia. Así que te dejo el micrófono, Hani, para esta primera parte. Puedes explayarte con absoluta seguridad, no hay ningún problema. Buenas noches, pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y apoyarles con su tarea para esta asignatura optativa de enseñanza de la historia. Para mí es un placer pues intentar responder estas preguntas con la poca experiencia que tengo en este ámbito y espero que sean de utilidad. Bueno, primero que nada, yo soy Janiel Ignacio de Jesús Cervantes Cardeña y pues estudié la licenciatura en historia, ¿no? Colega. Mi primera experiencia como docente fue en el Colegio Rochavi, plantel Pensiones, a nivel secundaria y bachillerato, en el mes de, estoy recordando, septiembre, creo septiembre o octubre de 2022. ¿Ok? Esa fue ya mi primera experiencia frente a grupo por un tiempo prolongado, porque estuve 2 semanas supliendo a Ricardo Juan, igual otro colega de la licenciatura, pero él ya pues, de generaciones más avanzadas, ¿no? Mucho más avanzada, que se tituló como doctor en historia por el Colmich. Pues bueno, se fue 2 semanas en Michoacán y yo lo cubrí. Fue mi primera experiencia frente a grupo y la verdad es que fue súper enriquecedora. Me imagino que ya luego explayaremos un poco más de ello. Sin embargo, pues esto fue como que nada más un pre, porque donde me he desempeñado de una manera significativa y mucho más prolongada es en la Escuela Preparatoria 1 de nuestra universidad, en la que desde fines de abril del año pasado, es decir, del 2023, pues he fungido como profesor de recursamientos de las asignaturas del área de Ciencias Sociales y Humanidades, muy específicamente de las de Historia. Evidentemente se trata de nivel bachillerato, porque pues es la prepa 1, ¿verdad? No es secundaria ni algún otro nivel educativo. Eh, Sin embargo, igual cabe mencionar que ahí realicé yo mi servicio social de manera previa de fines de 2021 a mediados de 2022. Eso serían como que las generalidades técnicas, sin entrar en detalles de cómo fue la dinámica, porque me imagino que eso lo veremos en las demás preguntas, ¿no? Así que bueno, con eso empiezo. Sí, Hani, muchas gracias. Y nada más la parte de tu edad, por favor, si nos pudieras dar. Ah, sí, claro, tengo 24 años. 24 años, ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar con las preguntas de corte de objetivos. Primero que nada, eh, las cuales debo resaltar con mis compañeros que fueron realizadas en un foro donde todos los compañeros de la clase de enseñanza de la historia estuvieron participando. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el objetivo o propósito que buscas al momento de enseñar historia? En tus experiencias que has tenido en Rochavi, en la Prepa 1, ¿cuáles son esos objetivos y propósitos que sigues al momento de estar frente a un grupo en tus clases de historia? Bueno, pues en primer lugar hay que cumplir un objetivo general que marca la secuencia didáctica de la asignatura en cuestión, ¿no? O sea, todas las asignaturas van a tener una planeación y una secuencia que tenemos que respetar como profesores, como docentes, porque pues es un modelo que ya se planeó
y ya se aprobó en su caso, que es parte de en este caso, un contexto más grande, que es un modelo educativo. Tanto Rochavi, que es incorporada a la UADY, como la Prepa 1, pues están dentro del MEFI, del modelo educativo de la formación integral, y cada asignatura tiene un objetivo. Así que este va a variar dependiendo de cada una de ellas, principalmente orientado a lo que viene siendo la cuestión temática. ¿Okay? Sin embargo, si hablamos ya de una cuestión quizás un poco más relacionada a la didáctica, no tanto a la temática, que es lo que viene en el objetivo de los planes de estudio y de las secuencias didácticas, sino más bien en lo que ya es la práctica. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo como docente al hacerlo? ¿Qué es? Que los chicos y las chicas aprendan no historia, sino a pensar históricamente. Para mí esto es fundamental, porque aprender historia evidentemente es algo importante, desde luego, pero es mucho más importante, es vital enseñar a pensar históricamente. Y esto, para mí, es el objetivo central. A través de la historia se va a enseñar a pensar históricamente, que consiste en que el alumno desarrolle un pensamiento abstracto en cuanto al pasado y pueda emplearlo no solamente para explicar el presente, sino también para tener un pensamiento crítico de la realidad. ¿Okay? Y esto obviamente se puede pues, seguir a partir de muchas estrategias didácticas que, bueno, ya se salen de la pregunta. Así que el objetivo práctico en la didáctica para mí es enseñar a pensar históricamente. Ok, perfecto, Janiel. Y la siguiente pregunta va un poco relacionada a esa primera parte, la cual menciona lo siguiente. ¿Consideras que actualmente esos objetivos se toman en cuenta durante la realización de los planes de estudio? Específicamente, lo último que dijiste de el objetivo que se quiere dar a desarrollar con los estudiantes en la mera temática de historia como tal. ¿Qué se busca cuando se imparte historia? ¿Tú crees que esos objetivos o propósitos están presentes en los planes de estudio por ejemplo, de la Prepa 1 en tu experiencia tanto como estudiante, luego como servicio social que pudiste observar esos cambios y ahora como un profesor también de esas asignaturas? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta, porque en primer lugar, desde que yo soy estudiante, yo fui la primera generación MEFI, así que las materias que yo tomé son las materias que igual me ha tocado dar, son las mismas. Por ende, pues la estructura temática de estas no ha cambiado, así es la misma, permanece. Y en ese sentido, pues puedo afirmar que no hay un contraste radical en cuanto a cómo eran hace unos años y cómo es en la actualidad. Sigue siendo lo mismo. Y no, a la pregunta que haces es un rotundo no. No hay una intención en los planes de estudio, en la más mínimo, de que el estudiante tenga un desarrollo de un pensamiento histórico. ¿Qué se busca? Que el estudiante lamentablemente aprenda fechas, aprenda nombres, aprenda acontecimientos y luego esto sea evaluado en su prueba de desempeño. Y esta es una situación lamentable porque regresamos a esta vieja práctica tradicional, arcaica y sumamente negativa desde mi perspectiva, que es la historia memorística. Esta que, pues la verdad es sumamente limitante y sumamente aburrida, ¿verdad? Porque ¿en qué se centra todo? En aprenderte el listado de quiénes fueron aquellas personas que firmaron el Acta de la Independencia. En aprenderte cuál es la diferencia entre los 55 planes que hubo durante el periodo del centralismo y el federalismo. Aprenderse la cronología de los acontecimientos ocurridos durante la dictadura de Santa Anna. Y no, nosotros como licenciados en historia sabemos perfectamente que necesitamos de manera obvia, de manera intrínseca, las fechas y el lugar, ¿no? Porque el tiempo y el espacio son las coordenadas que nos sirven a nosotros para pues, poder ubicarnos en el pasado. Sin embargo, como bien mencioné, estas son las coordenadas. Y las coordenadas son las que nos tienen que ayudar a comprender los procesos históricos.
Entonces el objetivo no es aprenderte la fecha y aprenderte el nombre y aprenderte el acontecimiento, sino más bien todo lo que hay alrededor de ello, que es lo que debería ser y es lo que no está presente. Nuevamente, regresando a la pregunta, que ya dije que es un rotundo no, ahí se puede contrastar, ¿no? Los postulados y las propuestas que se han hecho por especialistas en didáctica y en enseñanza de la historia con la realidad, que lamentablemente dista mucho y nos refleja pues, una falta del conocimiento de las personas que realizan estos planes de estudio o secuencias didácticas en el nivel del bachillerato. Perfecto, Daniel. Ahora, la pregunta siguiente de nuestra lista de cuestiones que tenemos es, ¿cuál es el lugar que tiene en tu práctica docente, que ya lo señalaste muy bien, que no cumple el objetivo que en la licenciatura se nos proyecta como lo que es la historia y lo que se quiere dar a tal vez a expresar o a impartir como la historia como tal? eh, Tienen las enseñanzas de fechas, periodos, personajes y lugares. ¿Qué lugar tienen en tu práctica docente? Ya lo señalaste que son sumamente importantes, pero no sé si puedes profundizar un poco más en esa parte porque es algo que se nos pregunta en esta lista de cuestiones que tenemos. No te lo repito. ¿Cuál es el lugar que tiene en tu práctica docente la enseñanza de fechas, periodos, personajes y lugares y por qué? Ok, sí, desde luego, podemos explayar un poco en esta cuestión. Pues bueno, nuevamente reitero que me parece importante, me parece fundamental conocer estos elementos generales, estas líneas que nos van a conducir para poder entender, ¿verdad? Porque no podemos hablar del reformismo borbónico sin saber quiénes son los borbones, ni saber cuándo se desarrolló, ni saber en dónde ocurrió, o más bien en dónde surgió y luego dónde se expandió. Evidentemente es fundamental que nosotros tengamos esta información para el análisis y comprensión de cualquier proceso o acontecimiento histórico, incluso coyuntural, dirían algunos. Y en ese sentido, yo pienso que si bien esto es importante, no es lo que se debe evaluar. Y aquí está la cuestión en la cual, pues sí, me interesa mucho darle cierto crédito, darle cierto beneficio a la Prepa 1 en este caso, de que pues sí existe esta libertad de cátedra, ¿no? O sea, tú tienes que cumplir el objetivo que te dice el plan de estudios, pero tú como profesor, tú como docente, tienes esta libertad de poder hacerlo como a ti te parezca mejor, ¿no? De manera lamentable, hay muchos profesores que como no tienen en la Prepa 1, que como no tienen la formación de una licenciatura en historia y dan clases de historia, en su mayoría son licenciados en Derecho, licenciados en Educación, ¿ok? Que se basan en eso, únicamente en la enseñanza de fechas y nombres. Que, reitero, está bien, vale, pero eso no debe ser lo medular, no debe ser lo que se evalúa, porque aquí está la cuestión. Luego los exámenes son eso. Los exámenes son pura fecha, puro nombre, puro acontecimiento aislado. Y esto a mí me parece lamentable. Me parece algo que no debería ser, ¿verdad? Y bueno, me imagino que ya más adelante igual podremos ahondar en cómo yo manejo esta situación, pero pues la generalidad es esto, que se emplean estas coordenadas que son muy útiles para la comprensión, pero no se emplean para eso, se emplean para evaluar, lo cual nos lleva obviamente, como ya dijimos, a una historia aburrida, a una historia tequiosa, a una historia que no le interesa al estudiante. Perfecto. Entonces, sí, estoy de acuerdo. De hecho, creo que lo que mayormente das a desarrollar es que está bien el desarrollo bueno, el, el que se aprendan fechas, el que se aprendan personajes y lugares, pero el enfoque que está un poco, tal vez, inclinado o está un poco desarrollado de forma errónea, como si se debería realizar.
en un principio. Nuestra siguiente pregunta, Daniel, es sobre en la enseñanza de la historia, ¿qué lugar ocupa la comprensión de hechos y procesos históricos? Creo que ya lo has dejado claro que tiene muy poca, tal vez, importancia por cómo has mencionado que los procesos evaluativos van más a la memorización que a la comprensión. Pero si tú pudieras dar una estimación o una jerarquía o una pirámide de qué importa más en la evaluación de la historia como materia en las preparatorias, ¿en qué lugar pondrías la comprensión de hechos y de procesos históricos? Bueno, pues específicamente a eso que preguntas, pues yo la pondría al final. O sea, realmente yo pienso que eso es lo que menos interés o menos importancia tiene para lo que viene siendo las asignaturas de historia en el caso de la prepa. Eso es en relación con la pregunta muy específica que haces, porque pues obviamente estamos hablando de una realidad, pero si hablamos de lo ideal, pues sería que esta comprensión de procesos, que sería lo más importante, evidentemente. Y precisamente por ello, pues es que hay uno lleva su luchita, ¿no? Yo lo intento, porque pues como yo doy recursamientos, yo hago mis exámenes, no son los exámenes generales. Y en mis exámenes yo les pongo a los chicos preguntas abiertas y se mueren, o sea, se quejan, pero ni modo, les digo, o sea, es que así es, ¿no? Explica, por ejemplo, una que se me viene a la mente ahorita, explica la importancia de la Constitución de Cádiz para el proceso de la independencia de Yucatán. Explica cuáles son las diferencias entre el federalismo y el centralismo. Explica o caracteriza tal cuestión, por qué hubo un gran desarrollo económico en el porfiriato y un pobre desarrollo social, ¿no? O sea, cuestiones en las que ellos tengan que pensar y obviamente explicar un proceso, para mí es lo más importante. Pero en la práctica, de manera general, es a lo que más se le huye. ¿Por qué? Pienso yo que porque pues, las personas que dan estas clases no están formados como licenciados en historia. Y precisamente por eso no lo ven de la manera en la que nosotros quizás sí lo hagamos. Y ahí está el enorme problema que tiene el caso particular de la prepa 1. Perfecto, Daniel. Y bueno, solo para mencionar, y olvidé destacarlo al principio de la entrevista, como somos los integrantes del equipo, cada bloque va a estar dirigido por uno de nosotros. Así que esta última pregunta, de forma dividida proporcionalmente, me toca a mí y vas a continuar con Rodolfo. La siguiente pregunta de este bloque. La última que te voy a formular es, ¿consideras que enseñar a los estudiantes historia los ayuda a comprender su presente? ¿Y de qué manera? Al 100%, al 100%. Yo considero que aprender historia nos sirve para eso, ¿no? O sea, bueno, no solamente para aprender, comprender el presente, sino muchísimas otras cuestiones de la realidad, de la vida, del mundo, del ser humano. Pero el presente está inmerso en todo ello. ¿Y de qué manera? Porque, bueno, ustedes no lo conocieron, no les dio clase de manera muy lamentable. El doctor Manuel Martín, que en filosofía de la historia nos rompía el coco allá en segundo semestre y nos decía, ¿historia para qué? ¿De qué me sirve estudiar gente muerta, cosas que ya pasaron? Nos empezaba a decir. Y su respuesta era que la historia es para la libertad del pensamiento, la libertad del ser, la libertad de poder tener una visión que esté más allá de las convenciones, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde se vincula su función social en la docencia con el presente, o sea, con la comprensión del presente. Y yo creo que esto es palpable en todas las asignaturas de historia que se imparten, al menos en la Prepa 1, que son 4 obligatorias y una optativa. No voy a ahondar obviamente en sus contenidos, pero de manera muy rápida y muy general. Las obligatorias es Conformación histórica del mundo occidental, que es de Grecia y Roma hasta la Edad Moderna.
cultura maya, que es pasado prehispánico y colonial. Formación del Estado mexicano, que es de las reformas borbónicas a la Revolución Mexicana, y acontecimientos del México contemporáneo, que es de Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. Todas y cada una de ellas tienen esa posibilidad de vincularse con la actualidad para explicar diferentes elementos, ¿no? Que si quieren puedo ejemplificar porque muchísimos hay, pero todas ellas están muy vinculadas y muy vivas con nuestra actualidad y nos permiten entenderlo y obviamente ser críticos respecto a ello. Perfecto, Janiel. Ahora le vamos a dar la palabra a Rodolfo para que nos formule las siguientes preguntas que están previstas. Por favor, Rodolfo. Sí, bueno, muchas gracias, Emiliano. Entonces, Janiel, pues yo voy a continuar. Y ya que hablas de todo esto, todo este, ¿cómo se llama? Trayecto, ¿no? Que has tenido como profesor, ¿consideras que tus clases o tus recursamientos contribuyen a formar el sentimiento o identidad nacional? O si tus contenidos, o sea, de tu clase ayudan a conformar el sentimiento, un sentimiento nacionalista, ¿no? Esta es una muy buena pregunta y creo que puede ser muy debatible la manera en la que se enseña este tipo de historia, ¿no? Porque pues originalmente, como bien sabemos, en el siglo XIX la función de la historia era esa, ser el pilar, ser el fundamento de estos nacientes estados-nación que apenas estaban existiendo y que antes no había. Su función era 100% nacionalista. En cambio, hoy por hoy hay otras perspectivas que orientan no hacia la formación de un nacionalismo en la enseñanza, sino más bien hacia la formación de una ciudadanía. Y precisamente es hacia ese lado al que me gusta mirar en las clases. No exaltar a los grandes héroes de la historia y poner allá villanos quienes fueron derrotados de manera épica o grandes batallas en las que el pueblo mexicano estuvo presente, o sea, no verlo tanto así, que este sería el tinte nacionalista, que sería el tinte patriotista, ¿verdad? Sino al contrario, ser críticos de ello y precisamente por lo mismo incidir en la formación de una ciudadanía. Yo considero entonces que no promuevo una educación histórica basada en el nacionalismo. Sin embargo, creo yo que es en parte inevitable al hablar de asignaturas muy específicamente como formación del Estado mexicano, en la cual pues vemos la guerra de independencia, la formación del Estado-nación y todo lo que ocurre, que obviamente puede ser enseñado sin la perspectiva nacionalista, pero pues la tendencia es muy fácil de caer allá y es muy complicado por lo mismo hacerlo despegándose al 100% de lo que viene siendo el nacionalismo. Sin embargo, pues yo intento alejarme de ello y orientarme hacia la ciudadanía. Claro. Y ahorita que mencionas este como que valor alterno de la ciudadanía, ¿consideras o qué otro tipo de valores crees que se puedan desarrollar a partir de una clase de historia, ¿no? O sea, como bien mencionas este ciudadanismo, pero ¿qué otro tipo se podría fomentar a través de una clase de historia? Pues yo creo que uno fundamental que no se ha mencionado, bueno, en primer lugar quizá está el pensamiento crítico, como ya se dijo, quizá está igual, ¿cuál otro? Bueno, dijimos pensamiento crítico, pero uno que me parece fundamental, igual además de la ciudadanía, es la empatía. La empatía histórica en particular, que igual es un concepto desarrollado por los especialistas en didáctica y enseñanza, la cual básicamente es una herramienta para ayudar a pensar históricamente, pero igual es una herramienta que puede fungir como formadora de valores en los estudiantes. ¿Y esto por qué? Porque lo que se pretende es hacer que el estudiante piense o intente, porque sabemos que es súper difícil, ¿no?
situarse en lo que ocurrió en el pasado. Y esto vendría siendo la empatía histórica, porque evidentemente se trata de eso, ¿no? De ponerse en los zapatos de las personas que estuvieron en el pasado. Y esto pues en todo tipo de términos, ¿no? No solamente en las batallas o en los acontecimientos políticos, sino también y principalmente en lo que viene siendo el desarrollo social y cultural, pues de los procesos históricos. Así que la empatía histórica pienso yo que sería otro valor fundamental y súper importante que puede ser empleado, que debe ser empleado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va, ok. Ahora, vamos a cambiar un poquito las preguntas, perdón, para preguntarte un poquito más sobre los métodos y las técnicas, ¿no? Y al momento de dar clase, ¿enseñas los métodos y técnicas que se usan en una investigación histórica, como se puede entender en la licenciatura, por ejemplo? O sea, estos métodos y técnicas, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente ahí yo tengo una deuda, ¿no?, con la disciplina, porque no voy mucho hacia allá. Los recursamientos son súper flash, son súper rápidos, duran 3 semanas. Y en esas 3 semanas tenemos que ver todos los temas, tienen que hacer todas las actividades y presentar su examen al final. Y no me da quizá el tiempo que me gustaría tener para poder explayarme y para poder mostrarle a los chicos pues las diferentes perspectivas, betas, áreas que tiene la historia. Sí he empleado y que ellos vean documentos históricos. No los pongo a transcribir, obviamente, porque no saben hacerlo. Y no es el objetivo de las clases. Pero en cultura maya, que como dije, vemos periodo prehispánico, pero también periodo colonial, sí les muestro algunos documentos para que ellos vean cómo se escribía y cómo se pensaba en la época, ¿no? Cuáles eran las expresiones que se usaban. Por ejemplo, mucha confusión causa el concepto de indio, mucha confusión causa el concepto precisamente vinculado a esto de las indias, ¿no? ¿Por qué se le llaman las indias? ¿Por qué a los habitantes le dicen indios? ¿Cómo evolucionó el concepto? Y para eso me remito a estos documentos para que ellos puedan verlo, ¿no? Y en ese sentido, muy entre comillas palpar, porque pues obviamente es una proyección, pero al menos que tengan este contacto directo con lo que viene siendo el material de archivo que utilizamos pues nosotros, ¿no?, para la investigación histórica. Creo yo que es fundamental y sin duda alguna es algo que pues debe ser mucho más empleado. Igual hay toda una metodología para la aplicación y uso de fuentes primarias en la enseñanza de la historia, pero pues lamentablemente ahí sí, como digo, es una deuda que tengo y que no he empleado de manera general, pero que sin duda alguna tendré en cuenta para hacerlo. Ok. Y pues en el caso de material ya de físico, ¿no? Tipo libros, ¿cuál es el papel de los libros de texto gratuito, perdón, en sus clases de historia? Y si consideras que el uso de este tipo de material o parecido, ¿no?, semejante, estimula el interés del estudiante o no, o puede ser un obstáculo, ¿no?, para el estudiante al momento de estar en una clase de historia. Bueno, la prepa 1 no tiene ningún tipo de libro de texto. Es realmente puro material PDF que se le da a los chicos para que lean. En ese sentido, pues sí, va a quedar un poco corta la respuesta, pero pues no hay libro de texto en la prepa. Bueno, eso creo yo que es más a nivel, pues educación básica, ¿no? Primaria y secundaria, que no es mi caso. Rodo, da un momentito. Hani, y en caso de que, por ejemplo, existiera a un libro de texto en la prepa 1 sobre historia, ¿qué importancia crees que tendría? En un escenario hipotético, claro, que tú pudieras, por ejemplo, señalarnos, ¿no? En este momento. Bueno, ok. Yo pienso que podría tener una importancia significativa siempre y cuando se consideren diferentes elementos
que respondan a las necesidades de la enseñanza de la historia, ¿verdad? Es decir, que no solo sean un libro de texto donde esté la información en bruto y los alumnos lo tengan que memorizar, sino que igual nos aporte información que va más allá de lo convencional, que nos muestre igual fuentes primarias, que nos muestre igual a historiadores que han pues, trabajado estos temas, que nos muestre igual diferentes materiales o recursos que puedan ser interactivos y didácticos para los estudiantes. Es decir, que sean verdaderamente un material y un recurso de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y no simplemente bloques y párrafos de texto en hojas. Porque si así es, pues para mí es algo, pues, la verdad, muy X. Y en cuestión a los materiales, porque yo cuando estuve en Wavixi pude como que identificar los materiales que los niños utilizan para las materias, por ejemplo, de Chimo, de Conformación Histórica del Mundo Occidental. ¿Cómo calificarías la conformación de esos materiales que usan los muchachos? ¿Están bien en cuestión a las necesidades que hay y a las deudas que tú has señalado a lo largo de las preguntas? Eh, ¿Hay algo que se pueda modificar de ellos para darles una mejor visión, una mejor perspectiva o para que mejoren en cierta manera estos contenidos de historia desde nuestra perspectiva como, bueno, en nuestro caso como futuros egresados, en tu caso ya como titulado y ya como profesor que está ya dando clases? ¿Tú crees que esos materiales que utilizan los muchachos y que imprimen y que leen ahí, hacen sus resúmenes, sus tablas, pueden mejorar de alguna forma? Pueden mejorar al 100%. De hecho, mi sugerencia sería eliminarlos y hacer unos nuevos, porque son lamentables, son deplorables, son verdaderamente una vergüenza. Los materiales de las asignaturas históricas son cosas barbáricas. Conformación histórica del mundo occidental inicia con un texto explicando qué es Occidente, haciendo un símil de este concepto tan importante para la comprensión de nuestra realidad con el ave fénix. Y si tú le preguntas al alumno entonces, ¿qué es Occidente? Te va a decir, Occidente es como el ave fénix que muere y renace. Y o sea, yo digo, ¿qué es esta estupidez? Así de fácil. Yo no empleo, por lo general, los textos que ofrecen en la Prepa 1 para la elaboración de mis clases. Porque, repito, son verdaderamente cosas súper arcaicas y cosas que no generan y no le dan al estudiante las herramientas necesarias para poder pensar históricamente. Que bueno, como sabemos, y ni siquiera es el objetivo de la Prepa 1, así que pues, si no es objetivo, por eso sigue con esas lecturas que yo leí cuando fui estudiante, ¿no? Para que veamos. Y no, nada que ver, está muy mal. Mi sugerencia es rehacerlas por alguien que sepa. Bueno, ya la última pregunta, pues de mi parte, ¿no? Es como bien mencionaste que no usas estos elementos didácticos arcaicos, ¿no? Y tú, o sea, pero aparte de omitir su uso, ¿tú usas algún otro tipo de material didáctico en tu clase? O sea, en tu experiencia. Y si nos podrías mencionar algunos, ¿no? Como ejemplo. Sí, de materiales didácticos yo empleo por lo general lo que son las presentaciones. En PowerPoint porque soy vieja escuela y porque no le sé al Canva. Todos los chicos usan Canva y me dicen anciano por usar PowerPoint, pero yo uso PowerPoint. Y eso es lo que empleo yo para dar las clases. Intentando, pues obviamente, respetar las normas que debe haber de no saturarlas de texto, ponerle imágenes y cosas así. Pero pues sí, por lo general, mi dinámica es que una sesión yo explico, una sesión ellos trabajan, la siguiente entregan y en esa misma yo vuelvo a explicar. Y así sucesivamente, porque como ya dije, los recursamientos son muy rápidos. Pero me parece fundamental ese tipo de material que yo empleo, porque pues a fin de cuentas es algo que los mismos chicos dicen. No, pues es que en el curso regular nos dicen lee y haz la tarea. O sea, no nos explica. Y esto obviamente es algo que no debería hacer, porque pues si solo es leer y hacer la tarea, pues por eso igual terminan odiando la historia de los chicos. Y ese es en el caso, por ejemplo, del recurso del PowerPoint. Pero aparte, algo que empleé de manera muy reciente es igual el uso de material audiovisual. En este último recursamiento de mayo tuve la oportunidad
dar por primera vez la asignatura de acontecimientos de México contemporáneo, que como ya dije es de Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. Y utilicé bastante material audiovisual para que ellos puedan, no solamente quedarse con lo convencional, que es el PowerPoint y la explicación y esto, sino también verlo de otra manera. Les puse la película de Los Olvidados para que ellos puedan contrastar la realidad mexicana de las clases sociales más bajas con lo que leímos y lo que vimos en los PowerPoints y la explicación que ocurrió durante el Milagro Mexicano. Y también una entrevista muy interesante a Carlos Salinas de Gortari, donde pues él se está defendiendo de todo lo que hizo y siempre les digo, no, miren la labia que tiene este señor, que puede reflejar los contenidos vistos, ¿no? Esto puede servir como una herramienta, como un aliciente didáctico para que pues, el estudiantado pueda tener una mejor comprensión y aparte ver precisamente este tipo de cuestiones y escucharlas y tener esta experiencia, llamémosle quizá un poquito más sensorial, pienso yo que es muy importante para que puedan engancharse y aprender de mejor manera. Y bueno, pues muchísimas gracias, Janiel. Le paso la palabra a mi compañero Emanuel, que va a continuar con la entrevista. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, continuando con las preguntas de métodos y técnicas, una de las preguntas dice, ¿usas representaciones históricas dramatizadas en tus clases? Si no, ¿por qué no? Si sí, ¿por qué sí? Sí, fíjate que sí. Y eso es algo que me fascina. Pero igual es algo que no aplico siempre. Bueno, rápidamente nada más. En las asignaturas al final tienen una actividad que se llama actividad integradora, donde pues, se pretenden reunir todos los contenidos vistos a lo largo de la materia. Y en estas son las que pues, valen más, valen 20 puntos las actividades integradoras. Y precisamente por ello, pues tienen que ser trabajos más elaborados, más pensados, más producidos. Y yo por lo general tengo dos modalidades para aplicar las integradoras, unos que son las mesas redondas, en las que ellos hacen como una exposición oral, como si fueran expertos, entre ellos conversando de un tema, o bien una representación histórica. Y me ha dado muy agradables, muy gratos y muy divertidos frutos lo de la representación. Porque en el caso de la asignatura de formación del Estado mexicano, que es de las reformas borbónicas de la Revolución, la integradora es específicamente el papel de Yucatán en la formación del Estado mexicano. Y pues hay muchos temas que son los que se van a ver y que ellos van a representar. Entre ellos, pues puedo destacar el papel de Yucatán durante la independencia, entre el centralismo y federalismo, la independencia de Yucatán, la guerra de castas, Yucatán en la modernidad porfiriana, la llegada de la revolución a Yucatán, Carrillo Puerto, todos esos temas, ¿no? Que los chicos tienen que representar. Y como digo, me ha dado unos resultados fascinantes. Y siento yo que igual a ellos les gusta mucho de esta manera porque tienen la posibilidad de, llamémosle de una forma, encarnar a estos personajes de los cuales hemos hablado y revivir estos acontecimientos de los cuales hemos visto. Así que yo pienso que es una estrategia y una alternativa muy buena para la enseñanza de la historia. Muy bien, muy bien. Sí, me parece muy, muy enriquecedora tu respuesta. Siguiendo con las preguntas, ¿consideras que la narración o explicación de los hechos históricos son importantes para la enseñanza de la historia? Desde luego, es fundamental. Es como habíamos dicho, ¿no? Hace un ratito de que lean y hacen su tarea, pero no hay explicación. Y los chicos tienen estas dudas, ¿no? Después de que, bueno, está bien, pues en su tarea ponen que Occidente es el ave fénix. Y nada que ver. No entienden qué es Occidente. No entienden qué es un sistema cultural. No entienden qué es todos estos conceptos tan importantes. ¿Por qué? Porque no se los explican. ¿Y por qué no se los explican? Porque los profesores probablemente ni sepan qué es y mucho menos les interesa. Y en ese sentido, me parece fundamental la explicación. Pienso yo que si no hay explicación, no hay sentido. Así que tiene que estar sí o sí de manera presente en la enseñanza de la historia.
Mu- Muchas gracias, Janiel. Ya me lo acabamos, faltan 2 preguntas. Y la penúltima pregunta dice, ¿cuál es la estrategia que empleas para que el estudiante participe en las clases de historia? Bueno, eso es un tema, porque luego la participación, pues sí, es obligada. Sí hay casos, desde luego, que hay alumnos y alumnas que participan y que les gusta hablar y que dicen sus aportaciones, pero hay muchos casos en los que no. Principalmente por muchos motivos, ¿no? Que si les da pena, que no están seguros de su respuesta, que prefieren no hablar, ¿no? Y aparte, como la participación no se evalúa, pues muchos dicen X, ¿no? Pues no me están calificando si hablo, ¿no? Y en ese sentido, pues la participación lamentablemente es un poco reducida de manera voluntaria y hay que incentivarla de manera punitiva, ejerciendo el poder como profesor de decir, agarro mi lista y ¡pum! Tú, Pérez Sánchez, dime qué te parece esto, qué opinas de aquello, ¿no? Y es como que forzar un poquito la participación cuando no hay mucha de manera voluntaria. Pues es la manera, ¿no? En la que yo lo hago y en la que yo lo veo durante las clases. Me parece muy bien. Ya yendo con la última pregunta, para acabar con la entrevista, es sobre algo que está muy relacionado inclusive con la propia carrera de historia y es, ¿piensas que las exposiciones son una herramienta que debe usarse con regularidad en las clases? Y ya con esto terminamos la entrevista. Pues fíjate que sí, fíjate que me parece muy acertado el hecho de que nosotros durante nuestra formación, durante la licenciatura, empleemos como un método de evaluación por parte de los profesores la exposición. ¿Por qué? Porque luego cuando estamos ya no como estudiantes, sino como profesores, pues es lo que tenemos que hacer, explicar. Y aunque, bueno, entiendo igual que no todos se van a dedicar a la docencia, que hay quienes se van a dedicar a los museos, a los archivos, a la divulgación, a la investigación o a lo que sea, tenemos que tener esta capacidad, ¿no? Igual, es una de las competencias de la licenciatura. Y en ese sentido, yo estoy 100% a favor de que se mantenga este modelo de las exposiciones por parte de los estudiantes, siempre y cuando, igual, ojo allá, siempre y cuando la exposición del estudiante no sustituya la explicación del profesor. Es decir, que el estudiante no sea aquel que da el tema y decimos, bien, bien allá, chicos, tema visto, gracias por todo, nos vemos en la siguiente clase. Porque esto igual, pues es nada que ver, ¿no? O sea, la intención acá es que nosotros aprendamos a explicar un tema, sus características, sus generalidades, sus líneas principales y sus demás elementos, para después, obviamente, recibir una retroalimentación y el desarrollo analítico del tema por el profesor o profesora en cuestión. Así que en ese sentido estoy de acuerdo, siempre y cuando, insisto, eso no sustituya la labor docente del profesor de explicar el tema en cuestión. Perfecto, Daniel. Te agradecemos mucho, creemos que fue de mucha importancia conocer la perspectiva de un profesor que tiene poco tiempo de hacer su transición desde estudiante, ahora como profesor ya titulado, porque tienes las perspectivas muy frescas de lo que se necesita para mejorar la disciplina histórica en las escuelas, como lo has mencionado en toda la entrevista, pero también la profundidad con la que se debe trabajar las ciencias sociales actualmente y que tienen muchas deficiencias que esperamos con el tiempo pues puedan ir mejorando con esta nueva generación de profesionales, como es tu caso, que se están integrando, ¿no? al área educativa y que esperamos que sigas por ese camino, ¿no? Más adelante en unos años. No sé si quieres concluir algo antes de acabar con la grabación, Janiel. Pues nada más reiterarles mi agradecimiento y
pues felicitar esas iniciativas de asignaturas y de actividades en las cuales ustedes puedan tener este acceso mucho más cercano, mucho más directo. Enhorabuena, sigan así y mucho éxito. Perfecto. Si quieres, te puedes quedar un momentito más ahorita para platicar unos detalles. Nada más voy a acabar la grabación. Un momento nada más.